de repente Estados Unidos va a resurgir y va a resurgir como Estados Unidos cristiano, o como ya lo hemos estudiado, la República Cristiana de América, o no sé qué nombre quieran ponerle, pero seguirá siendo Estados Unidos, pero en su versión cristiana, como una teocracia cristiana. Como lo decía el libro o la película de esta serie Handmaid's Tale, que la nueva nación que resurge es la República de Gilead. En este caso, ese sería el nuevo imperio de Estados Unidos cristiano. Muy interesante, ¿verdad, hermanos? En este caso, Estados Unidos hoy en día nos representa al continuo. ¿Y qué es ese continuo? Es el paganismo. Estados Unidos hoy es como un cierto tipo de nación pagana. En parte lo es. En realidad casi que tú ni siquiera puedes ver una película porque dicen maldiciones terribles, maldicen hacia Dios, dicen cosas realmente grotescas en contra de Dios. La palabra Dios la mezclan con groserías. Realmente, si tú eres un verdadero cristiano y por lo menos entiendes inglés, es imposible verse una película de Hollywood porque continuamente están mezclando groserías con la palabra Dios, algo que es una blasfemia, por supuesto. Es lo que nos revela que hoy en día Estados Unidos es indudablemente una nación pagana. Y sin embargo, eso nos revela también que Estados Unidos pronto va a entrar en una guerra civil, va a colapsar y luego va a seguir otra forma de gobierno que no va a ser la misma y que va a ser la abominación desoladora. Pero ¿qué se necesita para que ocurra una revolución, verdad, hermanos? Para saberlo, vamos a la Francia de los años previos al año 1798 y vamos a estudiar qué ocurría en Francia, que hizo que finalmente se desatara la Revolución Francesa. El primer punto es obvio. El gobierno del rey Luis XVI tenía altos gastos en guerras. Recordemos que el rey Luis XVI estaba fuertemente involucrado en la guerra de independencia de Estados Unidos, que duró desde el año 1775 hasta algo así como el año 1783. Y para eso Francia tuvo que gastar muchísimo dinero. Y esto curiosamente parece muy similar a lo que está ocurriendo hoy con Estados Unidos, que es una nación que está fuertemente involucrada en toda guerra que está ocurriendo en este mundo. No solo en la guerra de Rusia versus Ucrania, sino también ahora en la guerra de Israel en contra de todos sus vecinos, en las guerras de Sudamérica en contra del narcotráfico, en las guerras del uno contra el otro. En fin, Estados Unidos está en todas las guerras y es bastante interesante porque era lo mismo que ocurría en la Francia previa a la Revolución Francesa. El otro punto muy curioso es que la deuda nacional de Francia, por obvias razones, estaba llegando a niveles astronómicos y cada rey que llegaba no hacía sino más que prestar y prestar dinero hasta que esa deuda nacional estaba llegando a los 4.000 millones de libras esterlinas, una cifra que para esa época era totalmente escandalosa. Y es curioso porque esto es exactamente lo mismo que está ocurriendo hoy en día con Estados Unidos, que es una nación que está agobiada por una deuda nacional que es supremamente escandalosa y que ya va llegando a los 37 billones de dólares y que revela que esa nación está en un serio problema que cada año lo viene aplazando, pero que pronto va a venir un año en que no lo va a poder aplazar y ahí se va a formar el pandemonium, hermanos. Otro punto muy pero muy clave era que en la Francia previa a la Revolución Francesa había una gran desigualdad en torno a los impuestos, mientras que existía un pequeño grupo de nobles y del clero
que no pagaban impuestos, la clase media estaba fuertemente recargada con todo tipo de impuestos. Y las personas podían darse cuenta que había un grupillo que no pagaba impuestos y que era fabulosamente rico y que eran los nobles y el clero. Es curioso que esto pasa hoy en día de una forma impresionante. No sé si ustedes recuerdan ese video en el que yo les mencionaba cómo un obispo en México compró 2 apartamentos, 2 penthouse, y el gobierno de México lo eximió de que pagara impuestos por esos penthouse. Y eso está revelando precisamente el problema que existía en la Revolución Francesa y que existe hoy en día. Y es que las personas que están en la política, en los altos niveles de poder, los grandes trillonarios y la iglesia, no pagan impuestos. Son personas que hacen una llamada y que todo lo solucionan y no pagan ningún tipo de impuesto, mientras que la clase media está agobiada con todo tipo de impuestos. Al igual que en la Francia previa a la Revolución Francesa, la única manera de que los campesinos pudieran ganarse algún dinero era con el sudor de su frente, y sin embargo tenían que afrontar muchos impuestos, mientras que la nobleza y el clero no trabajaban y no pagaban impuestos. Es una ironía de locos, pero se repite hoy en día perfectamente. Hoy hay este pequeñísimo grupo de personas que son trillonarios y que son la iglesia también, y los políticos que ganan mucho dinero sin mover un dedo, solo moviendo la lengua, y no pagan impuestos. ¡Plop! Entonces hay un desbalance terrible en la sociedad, y ese desbalance es como ese juego llamado Jenga, que le van sacando pedacitos a una especie de torre hasta que le sacan un pedazo y ya finalmente la torre no se puede aguantar. Pues es como lo que está sucediendo hoy en día. Es bastante curioso como hoy, pues es algo que escuchamos recurrentemente, que el Estado quiere ponerle impuestos a la iglesia y se forma todo un escándalo, que eso es imposible, cómo le van a poner impuestos a la iglesia, y básicamente te están diciendo que la iglesia no paga impuestos, a pesar de ser una de las instituciones más multimega trillonarias que existan en el mundo, de lo cual guarda absoluto silencio la revista Forbes, que no incluye a los cardenales y a los obispos en su listado de los hombres más ricos del mundo. ¡Plop! Entonces, hermanos, luego el rey Luis XVI le puso la cereza al pastel del colapso económico cuando hizo algo que también recientemente lo ha hecho Donald Trump, que fue subir los aranceles de importación de todo producto que ingresara a Francia. Verdad que es muy conveniente simplemente que un producto nada más por pasar de una línea limítrofe a otra ya valga mucho más sin que nadie haya movido un dedo, y el que se enriquece es de nuevo el gobernante y la iglesia. El resto de personas tienen que seguir pagando impuestos, o si no, no trabajan o no comen. Plop. Entonces, obviamente, el subirle aranceles a todos los productos terminó encareciendo terriblemente todo lo que compraban los franceses de la clase media. Y esto es exactamente lo que ha hecho Donald Trump con su subida de aranceles. No es de locos, hermanos. Es decir, Trump está imitando de una forma perfecta al rey Luis XVI de Francia. Es una cosa de locos. Y inclusive Donald Trump, cuando subió los aranceles, dijo que eso no lo iba a pagar el pueblo, sino que lo iban a pagar las empresas, cosa que siempre es un absurdo decirlo, porque las empresas no pueden pagar ningún tipo de sobrecostos, de otra manera no pudieran funcionar. Siempre el sobrecosto lo tiene que terminar pagando el cliente.
padre. Entonces es curioso, hermanos, de cómo todo esto se está repitiendo al pie de la letra, al punto de que el rey Luis XVI convocó a una asamblea nacional. Sin embargo, la mayoría de cargos políticos estaban en poder de la nobleza y de la iglesia. Plop. Es decir, que el pueblo no estaba representado en el poder político, y esto es algo que se está repitiendo de una forma tremenda en nuestros días, aunque pareciera como ocultarse, pareciera que se buscaran a personas como para que la gente creyera que sí está representada en el gobierno cuando no lo está. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, todos los puestos políticos están en manos de la Iglesia Católica, quien controla a todos los gobernantes a través de la masonería cristiana, y básicamente la Iglesia Católica usa sus sectas secretas como los Caballeros de Colón, el Opus Dei, la Orden de la Espuela de Oro, la Sociedad del Yunque, etcétera, etcétera, para controlar todos los poderes y escaños políticos. En Sudamérica es muy común que se tomen a personas que parecen como comunes, por ejemplo indígenas o personas de raza negra, y se las ponga en el Congreso, y de esa forma las personas piensan que están representadas por su propia gente, pero luego resulta que esas personas que han puesto en el Congreso pertenecen a esas sectas secretas recontra plop. Otro punto bastante curioso es que uno de los emblemas más claros de la Revolución Francesa fue el Arco del Triunfo, y es de locos que precisamente Donald Trump haya dicho durante estos días que va a construir un Arco del Triunfo en Washington. ¡Wow, hermanos! Y además, como si fuera poco, el catalizador de la Revolución Francesa fue también la revolución industrial, originada primero en Gran Bretaña, pero que luego empezó a afectar a todos los países de Europa, y eso empezó a afectar también a Francia. Y es que el auge de todas estas máquinas, especialmente telares, en la industria de la confección, terminó dejando sin empleo a millones de personas que fabricaban telas a mano, que ya no se requerían, porque esos telares podían hacer las telas mucho más rápido, más barato, más eficiente. Y es curioso que hoy estamos también empezando a ser testigos de una nueva revolución. Como sabemos, desde el año 2025 se liberó a este poder que es como un monstruo. Tal vez será el Kraken del que habló Donald Trump, que es la inteligencia artificial, y que está causando la pérdida de cientos de millones de empleos en todo el mundo, desde recepcionistas, programadores, vendedores, publicistas, diseñadores, delineadores, en fin. Son millones de empleos que se están perdiendo. Inclusive recientemente la empresa Oracle reveló que ha despedido a 30,000 de sus empleados, mientras el dueño de Oracle usa la inteligencia artificial para reemplazarlos, y de esa forma él se hace mucho más rico al eliminar todos los gastos de mano de obra de 30,000 empleados. No es de locos. Esta gente se hace fabulosamente rica en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, esto también es curioso. Siempre que ocurre un cambio de fase, ocurre un cambio en la conciencia colectiva. Ya nosotros hemos visto dos cambios de fase, es decir, cuando hay un cambio que va del continuo hacia la abominación desoladora, o a lo contrario, de la abominación desoladora hacia el continuo. Siempre que hay un cambio de fase, hay un cambio en la conciencia colectiva.